Bueno, chiquillos, acá estamos en el segundo video. Me creo todo un youtuber, ahora tiembla Julio Profe. Ya, no le grabo mi cara porque una salgo con la media papada y otra porque... ¿Para qué, po? Ya me imagino todos los memes que van a hacer los desubicados. Bueno, chiquillos, como estábamos hablando sobre el caudal, ¿cierto? Que tenía que ver con la cantidad de agua que circula o de un fluido que circula en un determinado tiempo, ocurre un fenómeno que se llama la ecuación de continuidad. El fenómeno de continuidad está asociado directamente a cuando tengo una cañería, por ejemplo, o cualquier sector por donde circula cierta cantidad de fluido y este cambia su sección transversal, ya sea de más grande a más chico, de más chico a más grande, da lo mismo. Lo importante es que hay una diferencia en el área de movimiento. Bueno, la física descubre que en este tipo de fluidos o en este tipo de movimientos, los caudales se mantienen constantes en dos puntos de referencia. Por ejemplo, el caudal que entra por el punto 1 va a ser el mismo caudal que sale por el punto 2. Particularmente, como yo sé que caudal es área 1 por velocidad 1 y área 2 por velocidad 2, entonces la ecuación de continuidad nos queda de la siguiente estructura. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Como les había dicho entonces, esto quiere decir que el caudal se mantiene constante. Y esto es principalmente por el principio de conservación de la masa, porque la misma cantidad de masa de agua o de fluido que va a pasar por acá tiene que ser la misma cantidad de masa que sale por el otro lado. De esta forma podemos darnos cuenta de que las variables área y velocidad, para que el caudal se mantenga constante, estas tienen que ser inversamente proporcionales. ¿Eso qué significa? Que si aumenta el área, disminuye la velocidad, y si disminuye el área, aumenta la velocidad. Hay dos formas de explicarlo. Por ejemplo, si tuviéramos en esa puerta que ven ahí, esa puerta hubiera, no sé, 5 personas adentro y hay un terremoto y quieren salir, obviamente esas personas van a salir con una cierta velocidad, ¿cierto? Y como la puerta es pequeña, van a tratar de salir lo más rápido posible. Pero si esa puerta se agrandara, ¿qué va a pasar? Que la velocidad de salida de las personas va a ser más baja. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un atochamiento de tanta gente ahí. Otro ejemplo claro que nosotros utilizamos es cuando regamos las plantas. Si yo quiero regar una planta, jamás me acerco a la planta. De hecho, somos tan flojos que lo que hacemos es ponerle el dedo a la manguera, ¿cierto? Y sale el chorro mucho más rápido. ¿A qué se debe esto? Justamente a que yo, al disminuir el área de salida del fluido, ¿qué pasa? Que el fluido aumenta su velocidad para mantener el caudal en él. Fíjense. Así es la vida. Bueno, también ocurre que podría darse el caso de que tengo una entrada y esta se bifurque. ¿Eso qué significa? Que tengo dos salidas. En este caso particular, lo que tenemos que considerar es que la suma de los dos caudales de salida, tiene que ser igual al de entrada. Eso significa que la suma de todo lo que entra tiene que ser igual a la suma de todo lo que sale. Si vemos el primer ejemplo que está acá, dice por un tubo de las figuras, no hay figura, circula agua. La sección transversal disminuye su área a 0,125 metros, de 0,125 metros cuadrados a 0,0625 metros cuadrados. El caudal de la sección A es de 0,25 metros cúbicos por segundo y no existen pérdidas. Eso es importante porque la única forma de que se conserve el caudal es que no existan pérdidas de agua, porque si no, no se conservaría la masa. Dice, determina la rapidez del agua en los puntos A y B. En este caso tenemos ambas áreas del sector A y del sector B y tenemos el caudal del sector A. Como queremos la velocidad en el punto A, simplemente nos vamos a la fórmula de caudal, que es caudal igual a área por velocidad. Como quiero la velocidad, el área pasa dividiendo. ¿Por qué salen esas A? Porque estamos trabajando solamente en el punto A. Luego hacemos la división del caudal y del área y eso nos da 2 metros por segundo. ¿Qué pasa si quiero calcular la velocidad en el punto B? Hay dos formas de hacerlo. La primera es usando esta misma fórmula, considerando que el caudal es el mismo y que el área sería ahora el área B. Otra forma de hacerlo es utilizando la ecuación de continuidad que está acá. Tenemos que el área en A por la velocidad en A tiene que ser igual al área en B por la velocidad en B. Como el área en A vale 0,125 y la velocidad en A vale 2, esto vale eso y eso vale eso, al despejar esto, el 0,0625 pasa dividiendo y eso me da 4. Si se dan cuenta, las áreas pasó de un área mayor a un área menor. ¿Y qué pasó con las velocidades? Aumentó. ¿Ya? Aumentó el doble. De hecho, si se dan cuenta, 0,625 es la mitad de 0,125.
Por lo tanto, en la velocidad aumentó el doble, ¿no? Es como contrario. Bueno, otro ejemplo particular dice: por una manguera cuyo diámetro es de 1 centímetro sale agua a razón de 20 centímetros por segundo. Determina la rapidez de salida cuando el área de esta sección se reduce a la mitad. Primero, entender de que si el área se reduce a la mitad, significa que el área 2 es la mitad del área 1, ¿cierto? Nos dan el diámetro y nos dan la velocidad en el punto 1. Ocupamos la ecuación de continuidad, que es área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Y aquí, como dato importante, tenemos que el área 2 es área 1 partido por 2. Por lo tanto, donde dice área 2, vamos a colocar área 1 partido en área 2. Y como en ambos lados aparece un área 1, se pueden eliminar, ¿cierto? En este caso yo quiero conocer la velocidad 2, por lo tanto este 2 que está dividiendo pasa multiplicando la velocidad 1, y como la velocidad 1 vale 20, 2 por 20 son 40 centímetros por segundo, manteniendo las mismas unidades de la velocidad. Ya, efectivamente sabemos que al disminuir el área a la mitad, la velocidad tendría que aumentar el doble. Otra vez, lo contrario porque son inversamente proporcionales. Sin embargo, en este ejemplo particular tenemos que por la cañería de sección transversal diferente pasa agua en una sección donde el agua tiene una velocidad de 20 metros por segundo. El diámetro es de 5 centímetros. ¿Cuál será la velocidad del fluido si el diámetro aumenta el doble? Aquí hay una forma más fácil de verlo, omitan ese dato, ¿ya? Que es el siguiente. Me dicen que el diámetro aumenta el doble, por lo tanto el diámetro 2 es 2 veces el diámetro 1. Sin embargo, aquí me está dando la relación de los diámetros, no de las áreas, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que para calcular el área de una circunferencia, ya sea el radio o sea el diámetro, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado uno de los dos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es elevar esto al cuadrado. Como va a quedar elevado al cuadrado, significa que el diámetro 2 al cuadrado es igual a 4 veces el diámetro 1 al cuadrado porque elevé al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, el área 2 va a ser 4 veces el área 1. Por eso acá donde dice área 2, dice 4 veces área 1, bueno, diámetro 1. Se van esos dos. Como quiero la velocidad 2, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y eso me queda 20 dividido en 4, que son 5 metros partidos por segundo, que es la unidad de la velocidad. Si se dan cuenta, el diámetro acá es un dato absolutamente innecesario y es para distraer. Bueno, esta ecuación que está acá se llama la ecuación de Bernoulli. Es gigante, pero no es tan difícil. Bernoulli simplemente tiene que ver con la ley de conservación de la energía para fluidos. Si se acuerdan, la ley de conservación de la energía dice que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética era 1 medio masa por velocidad al cuadrado y la energía potencial gravitatoria era masa por gravedad por altura. Solamente que acá el término masa se cambia por el término de densidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cantidad de masa por un determinado volumen, que es densidad efectivamente. ¿Eso qué significa? Que en un punto específico versus otro punto específico, si no hay pérdida, yo puedo relacionar esos dos puntos de la siguiente forma. La presión en el punto 1 más la densidad, la gravedad y la altura en ese punto, más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 en ese punto, es igual a la presión en el segundo punto más rho g h en el segundo punto más 1 medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Si se dan cuenta, son los mismos términos, solamente que acá dice unos y acá dice 2. ¿Y eso por qué? Porque distingue ambos puntos, ¿ya? Particularmente el ejemplo que sale acá dice: por el tubo que se muestra en la siguiente figura circula agua. La sección angosta es de 4,5 metros más abajo de la sección ancha. La presión en el punto 1 es de esa que está ahí y las velocidades se indican en la figura. Y hay que determinar la presión en el punto 2. Si yo ocupo la ecuación de Bernoulli, que es esa, y ahora reemplazo. La presión en el punto 1, según el enunciado, era 1,75 por 10 elevado a 4, que es lo que aparece acá. Más, la densidad es 1000. Adivinen por qué. Porque estamos usando agua. G vale 9,8. Y la altura en el punto 1, si se dan cuenta, es de 4,5. Por eso ahí dice 4,5. Más 1 medio, que es 0,5, por la densidad, que otra vez es 1000, porque es el mismo fluido. Y la velocidad en el punto 1, que según el enunciado son 1,5. Por eso ahí dice 1,5 al cuadrado. Igual, al otro lado, la presión 2 no la conozco. ¿Y qué pasa con el término ρGH2? Vale 0. ¿Por qué?
porque la parte 2 se encuentra en una altura 0. Por eso es que ese término acá no va. Un medio es 0,5, la densidad vale 1000 y la velocidad en el punto 2, como dice acá, son 10,7. Si ustedes escriben todo esto en su calculadora, eso les da 62.725. Y si escriben todo esto en su calculadora, les da 57.245. Como quiero P2, el 57.245 que está sumando pasa restando. Hacen la resta y eso les da 5.480 pascales. Hasta ahí sería el ejercicio, o para aquellos que quieran usar notación científica, lo escriben de esa forma, que no es necesario. Lo importante acá es siempre saber a qué altura se encuentra cada parte del tubo y cuál es la velocidad del fluido que sale y que entra también en cada uno de los puntos. Aplicaciones del principio de Bernoulli. Bueno, Bernoulli tiene algunas aplicaciones importantes, como por ejemplo, si ustedes hacen este experimento y soplan por arriba, uno pensará que el papel se va a ir hacia abajo porque va a haber aire acá. Curiosamente, el papel sube. Háganlo para que vean, para que hagan el intento. Lo mismo si colgara dos globos o incluso dos hojas de papel paralelas. Si soplan entre medio, uno pensará que los globos o las hojas de papel se van a separar. Sin embargo, se juntan. La razón es muy sencilla, ¿ya? Al pasar aire por acá, aumenta la velocidad, ¿cierto? Como aumenta la velocidad, para el principio de Bernoulli, al aumentar la velocidad, tiene que disminuir la presión. ¿Para qué? Para que esto se mantenga constante en el tiempo. Por eso se llama principio de Bernoulli o ley de conservación de la energía para fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la velocidad del fluido, disminuye la presión. Recuerden que la presión genera fuerzas. O sea, en el punto 2 y en el punto 1 hay fuerzas debido a la presión. Pero como en el punto 2 disminuyó la presión, disminuyó esa fuerza hacia abajo. Por lo tanto, las fuerzas debido a la presión que están en el punto 1 hacen que la hoja se levante. Lo mismo va a pasar entre las hojas o los globos. En los tres puntos, que son en los extremos y en el medio, está la misma presión. Al soplar por el medio, disminuyo la presión porque aumento la velocidad y por lo tanto las fuerzas debido a la presión que están en los extremos hacen que los globos se junten. ¿Sí? Eso principalmente, ¿ya? Hasta hoy día vamos a llegar hasta acá. La próxima semana les voy a mandar lo que queda del PowerPoint. Y además, de aquí al lunes, necesito que me manden consultas. Ya sea vía su profesor jefe, o vía WhatsApp, o vía correo electrónico, que es german.rojas@northamerican.cl. Cosa que yo el día lunes les pueda resolver todas sus dudas por internet. Ya sea por el ejercicio de la guía o algo por el estilo, ¿ya? Ojalá que estén bien. Yo sé que esto no es muy entretenido para ustedes, pero hagan el último esfuerzo, ¿ya? Es su último año y vamos que se puede. Chiquillos, muchas gracias, que estén bien.